Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Pues estamos aquí para empezar un episodio de Voces de Bronce y Hierro muy especial. Vamos a reunirnos con la arqueóloga Esther Rodríguez, que nos va a hablar sobre la convocatoria del segundo congreso sobre Tarteso, que se va a realizar en Mérida la semana que viene. Yo estoy muy emocionado porque creo que este momento es un momento muy importante para todos nosotros. Tener a una personalidad de la talla de la arqueóloga Esther Rodríguez, que nos va a hablar sobre Tarteso, a la que le vamos a poder preguntar. Tened presente que todas las preguntas que queráis dirigirle a ella las podéis decir en el chat. Hola Darthpro, Dani, buenas tardes, bienvenidos a todos. A través del chat, conforme vayamos hablando con Esther, las preguntas que os vayan surgiendo, pues ir proponiéndolas, y en la parte final del programa vamos a llevar esas preguntas vuestras para que Esther pues nos responda con toda esa ansia que tenemos de saber, ¿verdad? Bueno, veo que ya estamos muchos por aquí, así que yo creo que sin más dilación vamos a saludar a Esther. Esther Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con Muy vosotros. bienvenida a este episodio de Voces de Bronce y Hierro, un episodio pues que ya hemos ido preparando el terreno, ¿no?, durante estas últimas semanas, hablando sobre Tarteso, sobre los descubrimientos que se han estado realizando en las últimas décadas o en la última década. Todo dirigido a este segundo Congreso Internacional sobre Tarteso que se va a celebrar pues la semana que viene. Lo primero que te quiero preguntar es, por si hay algún espectador que no sepa muy bien de qué va esto, ¿en qué va a consistir este congreso y cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con él? Pues el segundo Congreso Internacional sobre Tarteso se celebra justamente 10 años después del primer congreso, que fue en el año 2011 en Huelva. Y bueno, pues el objetivo que persigue es reunir a diferentes especialistas e investigadores que han tratado en estos 10 años el tema de Tarteso para intentar ver, bueno, pues en qué se ha avanzado, cuáles son las nuevas líneas que hay de investigación, incorporar también a investigadores más jóvenes, ¿no?, que han iniciado ahora, pues a lo mejor sus tesis, sus trabajos fin de máster o los trabajos fin de grado, es decir, nuevas líneas de investigación que nos permitan, bueno, pues saber en qué punto nos encontramos sobre el conocimiento de Tarteso y qué nuevas evidencias podemos sumar a ese conocimiento, ¿no? Y bueno, pues discutir un poco a ver a dónde hemos llegado en estos 10 años. ¿A dónde habéis llegado en estos 10 años? Que en realidad es que habéis llegado muy lejos. No nos podemos olvidar que es que en los últimos 20 años, aquí en la península ibérica y en España en particular, los avances que se han realizado en el conocimiento de todas las culturas arqueológicas de la península ibérica ha sido espectacular. Además, de Tartesos se habla mucho. De Tartesos muchas veces nos vamos a lo misterioso, ¿verdad? Pero en el Congreso vais a tratar temas científicos, temas de actualidad de investigación. ¿Cuáles son esos temas en específico de los que se van a hablar? Hemos querido darle como una nueva visión al concepto de Tarteso y evitar un poco tratar temas que a lo mejor, bueno, pues durante ya muchos años se han tenido en cuenta, se han tratado y intentar enfocarlo con otra perspectiva, ¿no? Y para ello hemos dividido el Congreso en tres bloques, por así decirlo. Uno primero que está más centrado en el mundo mediterráneo, es decir, en conocer qué está ocurriendo en otras regiones del Mediterráneo durante el periodo, ¿no?, en el que Tarteso se está desarrollando en la península ibérica. También conocer cómo impactó la colonización fenicia en otros territorios, ¿no?, cómo se produjo o cómo funcionó esa hibridación cultural entre la población oriental y la gente que vivía en aquellos territorios a la llegada de la colonización. Un segundo bloque que está dedicado a Tartesos olvidados, lo hemos llamado así porque hemos intentado recuperar temas que muchas veces, bueno, pues es difícil encontrar bibliografía al respecto. Por ejemplo, el papel de la mujer en Tartesos, ¿no? Es un tema que en raras ocasiones se ha tratado, o el mundo de la fauna, es decir, la zooarqueología, que es verdad que a nosotros nos toca muy cerca, ¿no?, por el tema del sacrificio de animales del Turuñuelo, pero justamente ese sacrificio nos ha permitido darnos cuenta la importancia que los restos de fauna tienen en los contextos para poder interpretar determinados escenarios o determinadas acciones, ¿no?
Y luego ya un tercer bloque que ya está más enfocado a, bueno, pues áreas concretas definidas, en este caso, por cursos fluviales, y bueno, pues conocer un poco qué está ocurriendo en el territorio de Málaga, en el Guadalquivir, en el Guadiana, en el Tajo y algunas partes, bueno, pues por ejemplo, por supuesto Huelva, que se sale de ese Valle del Guadalquivir, pero que es un personaje, o en este caso uno de los pilares principales también, ¿no? Para entender Tarteso. Y bueno, pues aunando el contenido de todos esos bloques, pues ver a ver entre todos los colegas que vamos a participar en el congreso, bueno, pues qué conocemos ahora sobre Tarteso y sobre todo cuáles son también los pasos a seguir, ¿no? O sea, cuáles son los planes de futuro, qué nuevas investigaciones se van a plantear, qué nuevos yacimientos se van a incorporar. Yo creo que la verdad que se van a presentar muchas novedades y va a ser muy interesante. De todos los temas, a mí hay algunos que me llaman más la atención de manera personal, pero ¿cuáles serían, dentro del mundo académico en el que tú te mueves y en el que se mueven todos los invitados, cuáles crees que son los temas estrella o sobre los que se espera que se obtengan más resultados a partir de este congreso o los que pueden generar más debate? ¿Cuáles son los temas más importantes que se van a tratar en el congreso, que tú crees que van a tener más importancia? Pues por una parte, el bloque de Tartesos Olvidado tiene algunas secciones que son para mí también de gran interés, como por ejemplo la parte de Tartesos Olvidados en los museos que va a abordar el profesor Eduardo Ferrer Albelda, que nos va a traer pues el estudio, es un proyecto de investigación que le está desarrollando ahora, el estudio de muchos yacimientos tartésicos que se excavaron en su momento, pero que nadie se encargó en aquel momento de procesar la información o de estudiar el material y que se han quedado, pues eso, olvidados en los fondos de los museos y bueno, muchas veces pues sin querer, pues intervenciones que se han derivado de excavaciones de urgencia por una obra y al final, bueno, pues por lo que sea, por las circunstancias que fueran, no se ha estudiado ese material. Y entonces yo creo que eso nos va a permitir tener conocimiento de muchos enclaves que ahora se van a poder colocar en el mapa del poblamiento de Tartesos y que quizás antes no conocíamos. Y yo creo que un poco la reivindicación de este congreso, ¿no? Y de ahí que se llame Nuevas Fronteras, es la incorporación, ¿no? De esos territorios que siempre se han quedado en la periferia geográfica de Tartesos, como son el Guadiana y el Tajo, que siempre se ha dudado un poco, se ha discutido, bueno, y seguimos discutiendo mucho, ¿no? Sobre si deben incorporarse dentro de ese Tartesos o no. Y bueno, pues digamos que también es la razón por la que este congreso se ha trasladado del núcleo de Tartesos, en este caso de la zona de Huelva, Cádiz o Sevilla, y se ha decidido celebrar en Mérida, bueno, pues para darle un poco un empuje a todas esas investigaciones que estamos desarrollando aquí en el Guadiana y que nosotros, en cierto modo, reivindicamos que deben formar parte de esta cultura tartésica. Y ahora aprovecho, claro, y te pregunto de lo que me interesa a mí. He visto que va a Claro. haber una ponencia, me parece, sobre los tsunamis en Tarteso. ¿Cómo está el tema de la investigación de que la crisis de Tartesos pudiera producirse por una destrucción natural? Pues es una de las líneas que se barajan actualmente, es decir, ya hace muchos años que se documentó, ¿no? O que se habla de ese horizonte de crisis que provoca la desestructuración del núcleo de Tartesos, la desestructuración del poblamiento, el final de Tartesos y, digamos, la inauguración del mundo turdetano. Siempre se había aludido a que existían muchas causas, bien problemas comerciales con el mundo griego, problemas políticos en la propia en Tiro, ¿no? Y en las colonias, digamos, en las metrópolis fenicias, pero nunca habíamos encontrado, al final, bueno, siempre habíamos terminado concluyendo, bueno, pues será la suma de todo esto lo que haya provocado la desestructuración, ¿no? Pero es verdad que en este caso el profesor Manuel Martí Aguilar, Manolo Álvarez, pues nos trae los resultados de uno de sus proyectos de investigación en torno al estudio de los tsunamis, tanto a través de las fuentes antiguas como a través de las fuentes arqueológicas. Y es verdad que gracias a la incorporación, por ejemplo, de la microestratigrafía en las excavaciones arqueológicas, se está permitiendo documentar este tipo de eventos, ¿no? A partir de, bueno, pues de la secuencia de depósitos que un tsunami va dejando y el estudio también de perforaciones, de estudios geoestratigráficos está permitiendo documentar este tipo de eventos. Y es cierto, bueno, que hay una presencia de algunos de estos eventos en la zona de Doña Ana, etcétera, que, bueno, pues digamos que ha despertado, ¿no? Este interés por el estudio de los tsunamis y la verdad que estamos deseando saber qué viene el profesor Martí Aguilar a contarnos, a ver qué resultados
han derivado de este proyecto de investigación que acaba de terminar. Vamos a estar muy pendientes porque además hay que decir que el congreso, que es el jueves 18 y el viernes 19, va a poder verse, ¿verdad? Porque lo tenéis retransmitido para aquellos que se han apuntado a las plazas del congreso. Y la verdad es que va a ser muy interesante poder ver cómo vosotros los académicos pues exponéis estas ideas nuevas, cómo discutís entre ellos, porque es un elemento que a mi parecer queda como muy alejado del público general. Creo que es un acierto por vuestra parte el abrir el Congreso al público general, porque así podemos ver desde dentro cómo trabajáis vosotros y descubrir que, bueno, pues que ahí estáis exponiendo vuestro trabajo, que es un trabajo al que le dedicáis toda vuestra vida y que al final vuestras investigaciones no son cosas que aparecen en un libro, que aparecen por ciencia infusa, sino que la historia la vais construyendo de muy a poquito con un trabajo muy fuerte detrás, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, luego abierto también al público que podrá interactuar y hacer preguntas, es También. decir, que nosotros queremos que el Congreso sea lo más abierto posible, de modo que no solo se quede en un aspecto puramente científico en el que un grupo de colegas arqueólogos, investigadores, profesores universitarios, bueno, pues nos reunamos a discutir, sino que también sea un vehículo, un canal para divulgar toda esta información, para que la gente en cierto modo también pueda participar, bueno, pues a través de los chats o a través de las redes sociales, o bueno, el público que vaya a asistir obviamente de manera presencial pues podrá realizar sus preguntas cuando llegue el momento del debate final dentro después de cada uno de los módulos, ¿no? Y yo creo que eso también es muy interesante. Como bien has dicho, te puedes inscribir de manera gratuita, bien sea online, bien sea presencial, ambas modalidades, y bueno, luego todo este material quedará subido en la web del Congreso, de modo que quedará accesible, bueno, pues para consultas futuras, o si alguien no puede adaptarse al horario porque es verdad que es jornada continua, mañana y tarde, y no todos nos podemos adaptar al horario quizá, y bueno, pues ahí quedará. Pero sí, sí, lo que queremos es que se haga lo más accesible posible y que también sea un vehículo para que la sociedad, bueno, pues conozca esto que es Tartesos y exactamente en qué consistió, dónde se desarrolló, cómo se representa o cómo lo identificamos, ¿no? Creo que es una gran iniciativa que de alguna manera se fusionen el mundo académico y el mundo del público general, que ahora con las redes sociales es más fácil que nunca, pues a través de YouTube, a través de Twitter, en fin, a través de tantas plataformas, ¿verdad? Y que ya con esa cercanía tan directa que tenemos, que ese mundo académico se refleje en nosotros. Pero hay una cuestión que también te quería preguntar, porque es que es de verdad interés personal. Los organizadores del Congreso sois tú misma y el profesor Celestino Pérez. Ujú. Yo creo que de los espectadores, de los amigos que tendremos ahora escuchándonos o de los que nos pueden ver luego en YouTube, muy pocos hemos organizado un congreso académico del nivel que lo estáis haciendo vosotros. Esther, ¿cómo se hace un congreso? ¿Cómo se organiza esto? ¿Es llamar por WhatsApp a la gente o cómo es eso? Bueno, la verdad que yo tengo la experiencia en la que quizá ahí sí estuve mucho más involucrada en la organización, porque es verdad que en este caso la organización, digamos, la organización técnica del Congreso corre a cargo de una empresa, Tierra Creativa, que ya participó y que ya se encargó de la organización del primer Congreso sobre Tartesos de Huelva. El profesor Sebastián Celestino y yo nos hemos encargado, digamos, de la parte académica, es decir, de conformar el programa, de contactar con los investigadores. Es cierto que en cierto modo es muy satisfactorio porque, bueno, muchos son grandes amigos. Entonces, bueno, pues siempre, además, es una enorme oportunidad para pues, poder encontrarnos, poder charlar. Además, ahora que acabamos de salir de esta pandemia en la que hemos asistido a infinitos congresos en los que hablábamos a una pantalla del ordenador y que los debates siempre se quedaban un poco descafeinados porque como no, claro, la discusión no fluye Claro. natural porque se te mezcla la conversación con el de al lado, se mete otro entre medio, no te enteras. Entonces, bueno, también es una gran oportunidad para reencontrarnos. Pero en este caso sí tuve ocasión de organizar junto al profesor Celestino también y, bueno, a otro grupo de compañeros del Instituto de Arqueología, pues Carlos Morán, Carlota Lapuente, Pablo Paniego y otra serie de compañeros, el noveno Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Ajá. Púnicos,
que lo organizamos en Mérida en el año 2018. Y la verdad que es un trabajo inmenso. Sí, ¿verdad? Porque, claro, son muchos detalles. Muchas veces ya no solamente es confeccionar el programa académico, sino pues hay que organizar autobuses, comidas, visitas, viajes, ¿no? Que la gente se desplace, que la gente se desplace desde diferentes puntos del mundo. Es decir, que es verdad que tiene luego intrínseco una serie de mucho trabajo, ¿no? La edición de las actas, hay que editar los textos, hay que leérselos absolutamente Uf, todo. Y por ejemplo, en este caso del Congreso de Fenicios y Púnicos, pues han nacido 4 tomos de 600 o 700 páginas cada uno, muy interesante porque, bueno, pues reúnen lo que ha ocurrido en torno al mundo fenicio púnico cada 4 años, ¿no? Que se celebra en este caso los congresos fenicios y púnicos. Y bueno, pues el Tartesos ocurrirá exactamente lo mismo. El final del congreso pues se culminará con la publicación de las actas. ¿cómo definirías mejor la organización del Congreso? ¿Como una boda o como un parto? Pues es que no me he casado ni he sido madre, pero debe ser muy parecido a organizar una boda, porque como tienes que contratar un catering, el sonido, la ¿Verdad? cartelería, no sé, como un millón, pues sí, como una boda más. En el Congreso de Fenicio Púnico el sistema era completamente diferente. En este caso no había ponencias invitadas, solamente la ponencia inaugural, sino que la gente envía sus propuestas de Mm. comunicación. Entonces ahí sí teníamos más de 500 comunicaciones. Entonces, claro, eso sí, además un congreso que dura una semana, tiene un formato completamente distinto al que se organiza ahora, ¿no? Pero bueno, imagino que los compañeros de Tierra Creativa que se están encargando de todos los pormenores, ¿no? Que quedan un poco así a la sombra, pero que son fundamentales, pues todo el merchandising, organizar los viajes de los ponentes, que lleguen a Mérida, que también no es lo mismo organizar un congreso en Madrid Claro, que tener que desplazarse luego a otra localidad. Luego nosotros, pues ya sabéis, no somos famosos por tener un buen tren ni unas grandes comunicaciones, entonces todo suma al desgraciadamente, sí. final. Entonces, bueno, pues poco a poco, pero bueno, yo creo que también es muy importante para dar Mm. visibilidad a todo lo que estamos haciendo desde el Guadiana. Sí, desde luego que sí, es muy importante. Bueno, hemos estado hablando de que la gente se puede inscribir. ¿El plazo de inscripción todavía está pendiente o terminó ya? No, no, el plazo de inscripción sigue abierto. De hecho, yo creo que las inscripciones online hasta el último momento estarán abiertas, porque eso, en el momento en el que realizas la inscripción, te devuelve un Mm, código para poder acceder a la plataforma donde se va a mm. retransmitir en directo, y luego si no tienes oportunidad de verlo en directo, pues en el canal de YouTube quedarán todas las comunicaciones, todas las ponencias subidas. Entonces, imagino que quizá a lo mejor el presencial, pues si se cierra la tarde anterior o algo así, más que nada por el tema de protocolo del Claro, aforo, para no superar en ningún momento el número de personas que pueden. La verdad que el espacio que se ha seleccionado, que en este caso es el Centro del Cazaba, tiene un auditorio bastante amplio, me parece que llega a los 500 asientos, entonces eso nos permite contar con un público abundante. y además de todo, no sé si lo verán en la pantalla, tenéis una app de Sí, Tarteso, ¿verdad? A ver, voy a ampliar un poco la luz del móvil, a ver si lo pueden ver. Vale, pues ahora no me quiero obedecer el móvil, sí. Aquí está, no sé si lo pueden ver, allí a través del programa de Twitch. Bueno, pues tenéis aquí la información, los participantes, el programa, a ver si conseguimos que los que nos están escuchando y viendo, pues se animen, porque fijaros, la suscripción es gratuita, lo podéis hacer hasta el último momento. Y tenemos aquí en la propia app, podemos ver de qué van a hablar. Tenéis pues el jueves 18 una primera sesión sobre el Mediterráneo, hablando, como nos has dicho antes, de los temas que vais a tratar. En esta primera sesión van a hablar sobre el impacto fenicio en las comunidades griegas y chipriotas, los fenicios en Sicilia, los fenicios en Cerdeña, la influencia fenicia en Italia. Esta primera parte entiendo que vosotros la hacéis como una manera de demostrar que los fenicios llegaron a Tartesos y que llegaron a muchos más sitios, ¿no? claro, los fenicios, bueno, ante nada eran navegantes y se movieron por todo el Mediterráneo, y allá donde fueron recalando, pues digamos que fueron fundando colonias, pues igual que ocurre, ¿no? Pues con nuestra Gadir o otras colonias almuñecas de aquí de la península ibérica. Como el mismo proceso ya ocurrió en otras regiones del Mediterráneo, pues nos parecía muy interesante conocer la perspectiva de investigadores
que desde primera línea de batalla están trabajando el mundo fenicio y el impacto en las comunidades locales en otras regiones, ¿no? Pues en ese caso, pues Chipre, Grecia, sobre todo en Italia, Sicilia, es decir, bueno, pues conocer exactamente cuál es el resultado, ¿no?, de esa unión entre los fenicios y los indígenas con el objetivo de ver si ese mismo proceso fue el que aconteció luego en la península ibérica, ¿no?, que es lo que nosotros entendemos por Tarteso. ¿Tiene entonces la península ibérica, o Tartesos como nosotros lo conocemos, una conexión general con todo el Mediterráneo? Dicho de otra manera, ¿Spain is different ya en época de Tartesos o ahí hay un desarrollo general que España era parte de un todo mucho más grande? España, la península ibérica, el territorio de Tarteso. Bueno, en cierto modo formaba parte de esa koiné, ¿no?, mediterránea que definían los griegos, porque, a ver, nosotros, y por ejemplo el caso del turuñuelo, yo barro para casa y pongo los ejemplos que tengo más a mano, ¿no? Es un claro ejemplo, ¿no? Y el comercio lo demuestra, o sea, constantemente nos están llegando materiales de otras regiones del Mediterráneo y eso quiere decir que es porque están interaccionando de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera en el Mediterráneo saben que hay algo en el otro extremo del Mediterráneo, de lo que era para ellos la tierra conocida, que a lo mejor no sabrían, obviamente no se llamaría Tuluñuelo, vete tú a saber cómo se denominaría, Ojalá ¿no? lo supiéramos. Pero está llegando cerámica griega, están llegando cuencos de vidrio macedónico, está llegando escultura fabricada con mármol del Pentélico. Quiero decir que en algún punto del mapa de la gente que vivía en el extremo oriente del Mediterráneo debía existir esta península ibérica y obviamente tenían una conexión constante y muchos elementos que nosotros hemos adoptado de ellos, ¿no? O sea, los fenicios, en cierto modo, le debemos muchas de las cosas que hoy en día conocemos, empezando, por ejemplo, por el alfabeto. Lo primero, además, ¿verdad? La primera en la frente, sí, sí. Bueno, pues Sí. esta primera sesión la dedicáis y luego tenéis el mismo día, que es el jueves, por la tarde, una segunda sesión que nos has hablado de ella, sobre el Tarteso olvidado. Las mujeres, los festines y las prácticas rituales en Tartesos, los banquetes, las expresiones religiosas, la minería. ¿Tú crees, Esther, que hay temas que son tabú incluso en el mundo académico? Pues la verdad que no sabría cómo contestarte a esa pregunta, porque no me he encontrado nunca Que estén menos frente a la tratados, situación. que haya que no se atrevan o que no interese, más que no se atrevan, que sea como, uff, me voy a meter en este berenjenal. La verdad que en lo que a la antigüedad se respecta, o por lo menos dentro de la protohistoria, no me da esa sensación. Sí es verdad que hay muchos temas que no se han tratado, por ejemplo, el caso de las mujeres, las festines y prácticas rituales, que nos va a hablar la profesora Ana Delgado, pues es un tema que yo creo que prácticamente nadie ha tocado hasta ahora. También un poco derivado de que el conocimiento que tenemos o el material que tenemos es costoso de extraer, por ejemplo, en este caso, el papel de la mujer, porque yo que sé, en Tartesos no hay representaciones, no tenemos una iconografía donde aparezca la figura del hombre o de la mujer de una manera, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Grecia o como ocurre en otras regiones de Próximo Oriente, pues no sé, Mesopotamia, que tiene esos grandes frisos que te cuentan historias, ¿no? Y aparece pues la mujer o el rey o el faraón en Claro. Egipto. En Tartesos no tenemos esa información, entonces, en cierto modo, muchas veces es complejo definir distintos aspectos, pues, por ejemplo, del caso del papel de la mujer o el tema del banquete. También son elementos que al final derivan de, bueno, pues si tienes un gran conocimiento de la cultura material, de las cerámicas, tal, pues ya puedes empezar a deducir pues tipos de comensalidad, rituales, cómo se cocinaba, pero claro, al final tienes que imbuirte, o sea, a partir de los restos arqueológicos que tienes, bueno, pues ir deduciendo aspectos a lo mejor de la vida cotidiana, que también es verdad que son muy complejos de deducir porque casi todo lo que conocemos de Tarteso está muy englobado dentro de mucha Sí, ritualidad. Entonces, claro, esa ritualidad muchas veces enmascara aspectos de la vida diaria. ya. Porque, claro, todo queda bajo el término santuario, todo queda bajo el término ritualidad, todo queda bajo el término. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, todo queda como un poco encasillado y eso hace que perdamos a veces un poco la percepción. Pero es cierto que nunca, hasta ahora al menos, me he encontrado con ningún aspecto que sea como. Esto mejor no tocarlo. Ujú. Digamos que como nos toca ya tan lejano, muchas veces pues no nos damos cuenta de ese tipo de cuestiones. A lo mejor no nos afecta tanto como para
que nos viésemos limitados a la hora de tomar algunas decisiones o de tratar algunos temas en cuestión. De hecho, un ejemplo, por ejemplo, muy claro de esto es que no tenemos ningún problema en excavar necrópolis. Bueno, Y no tenemos, muchas veces lo piensas y dices, a ver, yo esta idea la traté mucho cuando ha ocurrido ahora esto, el tema de La Joya en Huelva, que van a construir sí, estos bloques de piso. Bueno, me invitaron a una mesa redonda sobre el tema y a mí el aspecto que más me llama la atención de eso es que, a ver, no deja de ser por gente supuesto. que decidió enterrarse ahí por una razón y que al final nosotros pues vaciamos su tumba y los depositamos en una caja en un Muy museo. cierto. ¿Sabes? Entonces, yo creo que no tenemos tabú porque si tú eres capaz al final de excavar un Mm, enterramiento, sin embargo, sí los tenemos cuando tenemos que excavar cosas más recientes, ya, sí, ¿sabes? sí. Entonces, yo creo que como nos pilla tan lejano, en realidad hemos perdido la vergüenza. Hemos perdido la vergüenza. Bueno, ¿has sacado ya alguna vez a relucir? Has dicho que no te da vergüenza hablar del Turuñuelo porque es el ejemplo que tienes más cerca. Eres muy activa en Twitter, tenemos ahí los hashtags con tu cuenta de Twitter, Esther Rodríguez, también codiriges una cuenta oficial sobre Tarteso, que la tenemos también puesta aquí en el vídeo, pero tú personalmente pues eres un investigador, eres doctora también, y tú estás centrada en un campo de conocimiento relacionado con Tarteso, pero que va más allá del Turuñuelo. Te conocemos en Twitter por el Turuñuelo, te hemos visto también en YouTube, has salido pues en ponencias, en los periódicos, pero yo, porque te he leído, sé que tú vas más allá del Turuñuelo. ¿En qué consisten tus principales líneas de trabajo académico? ¿A qué te dedicas tú, Esther? Pues lo cierto es que, bueno, a raíz de mi tesis doctoral enfoqué mucho mi trabajo al conocimiento del territorio, en este caso en el Valle Medio del Guadiana, ¿no? De hecho, bueno, pues de ahí luego al final derivaron las excavaciones en Casas del Turuñuelo, porque, bueno, pues fue uno de los túmulos que prospecté en su momento cuando hice la tesis, o bueno, que revisé, ¿no? Porque el yacimiento ya estaba catalogado en el momento en el que yo lo visité. Pero es verdad que luego mi investigación al final también me ha ido llevando o me ha permitido en este caso meterme en otros fregados o trabajar otros temas y también, bueno, pues en colaboración con colegas de otras universidades. Es cierto que, bueno, pues recientemente, por ejemplo, he tocado el tema de la representación de las embarcaciones, un poco derivado por la aparición de estos marfiles con estas proas de barcos en el Turuñuelo y, bueno, de la mano de un gran amigo, Jorge García, que ya se dedicaba al tema de las embarcaciones, bueno, pues me embarqué, nunca mejor dicho, en ese mundo. Bueno, he trabajado también mucho el concepto orientalizante, intento, bueno, intentar darle una vuelta de tuerca, intentar devolverlo a su sentido original, ¿no? Que es la historia del arte y quitarle un poco esa parte cronológica o cultural que en cierto modo también eso me viene un poco porque como siempre se ha vinculado el orientalizante a la región a la que yo me dedico y el concepto orientalizante al final, porque no sé, no representa nada. ¿Qué eres? Mira, un orientalizante que va por ahí, ¿no? Porque tú ves a un tipo de Madrid y dices un madrileño, pero un orientalizante, ¿qué es? Y un posorientalizante ya no te cuento. Tu hijo, tú eres orientalizante y tu hijo Sí, posorientalizante, ¿no? vaya. No. Bueno, está el Claro, término... son conceptos que no Sí, representan eso nada en es. realidad. Entonces, bueno, también he tratado mucho ese tema y ahora la verdad que me he embarcado en otro trabajo con otros compañeros del instituto, con Pablo Paniego y con Sebastián, que lidera el proyecto Construyendo Tarteso, el proyecto nacional, en torno a la reconstrucción del paleopaisaje. Porque una de las cosas que me he dado cuenta a raíz de estudiar el Guadiana y el territorio y demás es que tenemos la costumbre de insertar los yacimientos en nuestro paisaje actual. Ajá. Y claro, eso sin querer desvirtúa la lectura que tú haces, porque un yacimiento, bueno, está muy bien conocer el yacimiento en sí, pero hay que conocer el entorno, porque al final esa gente elige ese lugar por una razón y además necesita de los recursos naturales del entorno para desarrollar ese lugar, ¿qué te digo? Para conseguir madera, para hacer piedra, las arcillas para hacer los adobes del edificio. Entonces, claro, el paisaje es muy Claro. importante. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en Las Vegas del Guadiana? Que está tan sumamente antropizado por el plan Badajoz, la construcción de los pantanos, la canalización de los ríos y demás, que en realidad nos estamos dando cuenta que el paisaje en el que se inserta, por ejemplo, ahora el Turuñuelo, por poner un ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con el paisaje de hace 2500 años. Entonces, en ese sentido, pues nos hemos embarcado un poco en la reconstrucción, pues, de cómo iba el Guadiana, de qué crecidas iba sufriendo, y eso nos está permitiendo obtener una imagen diferente
de todos esos yacimientos y de cómo funcionaban, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta y que ahora saldrá a final de año publicado es que todas las necrópolis de la primera edad del hierro del Guadiana están separadas por un cauce de agua del núcleo de población con el que están relacionados. Hoy en día eso no se ve, porque esos cauces de agua se han desecado y además se han rellenado de tierra y se han plantado melocotones encima. Entonces, prácticamente a simple vista es muy difícil de ver. Pero es un dato súper importante, porque ya los fenicios separaban sus necrópolis por un curso de agua de sus asentamientos, de sus poblados, por así decirlo. Entonces, bueno, ahora me he embarcado en esa aventura y la verdad que lo estoy disfrutando mucho porque nos está dando unos resultados muy interesantes. Estáis investigando, bueno, tú has investigado en concreto toda la zona, diríamos, del curso medio del Guadiana, donde aparecen estos túmulos. Uno de ellos es el Turuñuelo, pero hay muchos más. ¿Qué pasa con estos túmulos, Esther? ¿Qué son? Pues en realidad es un sistema de poblamiento, o sea, los túmulos en realidad son edificios, lo que pasa que, bueno, los lamamos túmulos porque son un tel artificial y aunque yo en la tesis intenté acuñar el concepto edificio tartésico oculto bajo túmulo, es verdad que es demasiado extenso y al final los túmulos del Guadiana y todos nos entendemos. Pero está muy bien en el sentido de que, bueno, sí, es una manera de entendernos todos y al final es una categoría de asentamientos que digamos que es la categoría principal o por lo que destaca este Valle Medio del Guadiana, porque no es un sistema de poblamiento que se parezca al del Guadalquivir, por ejemplo, pero sin embargo estos edificios sí tienen muchos paralelos con los edificios del Guadalquivir y muchos paralelismos, muchas relaciones, están construidos igual, están orientados al este. La cultura material que hay dentro de los edificios al final es muy similar a la del Guadalquivir, ¿no? De ahí la relación entre ambos tartesos y en esencia son grandes edificaciones que se colocan normalmente justamente en la confluencia entre el Guadiana y uno de sus principales afluentes y entendemos, porque no sabemos a ciencia cierta, que controlarían una parte, una región del territorio y que se encargarían de la explotación agrícola o de la explotación económica de esa región. Es verdad que en este caso tenemos dos ejemplos que se salen de ese patrón, que son la Mata de Campanario y Canchorroano, que ya están también completamente excavados, pero el resto, los 11 túmulos restantes que conocemos, bueno, pues participan, ¿no?, de este sistema de poblamiento y digamos que, bueno, pues estos edificios tendrían una relevancia dentro del territorio y una capacidad política que, bueno, ojalá y algún día seamos capaces de definir, ¿no? Porque obviamente también, bueno, pues a partir de ahora vamos creando hipótesis con la información o con el material que tenemos, ¿no? Cuando esto vaya creciendo, seguramente el Turuñuelo nos dé muchas pistas a este respecto. Sí, ¿verdad? ¿Y todos los túmulos del Guadiana son edificios o hay ciudades también dentro? No, todos son edificios. Bueno, por el tamaño que tienen, el de mayores dimensiones era el del Turuñuelo y parece que es un edificio simplemente. De algunos solo conocemos una parte porque lamentablemente pues la maquinaria agrícola los ha terminado arrasando, entonces bueno, pues están los adobes pegados en los límites de las parcelas y alguna atrocidad así más Vaya. que, bueno, destrucción del patrimonio. Y algunos están sin excavar y entendemos por el material que encontramos en superficie que pertenecen a la misma categoría y que tienen un edificio bajo ellos. Obviamente, para saber la ciencia cierta, habría que excavarlos Claro. todos. Lo que pasa es que eso es una tarea compleja. Bueno, pero ahora, bueno, ya han salido las noticias y vosotros en Construyendo Tarteso lo habéis dicho. Vais a poder volver a excavar el Turuñuelo después de un parón de algunos años. ¿Tú crees que la iniciativa, porque, en fin, la repercusión mediática del Turuñuelo ha sido espectacular, ¿tú crees que esta iniciativa va a poder ayudaros a excavar otros yacimientos? Bueno, por el momento vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en el Turuñuelo porque queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Y es verdad que ya es un proyecto que hemos iniciado y al que ya tenemos que dar fin, o sea, Claro. tenemos que finalizar de alguna manera. Aparte, bueno, después de estos 3 años que llevamos de parón y de lucha junto a la Junta de Extremadura para conseguir que se expropien los terrenos y poder, sobre todo, conservar el yacimiento, bueno, pues ese será nuestro primer objetivo. La verdad que, bueno, yo si tuviera que poner sobre una balanza, pues por ejemplo, despierta mucho interés el yacimiento del Tamborrío, Tamborrío. que está muy próximo al Turuñuelo, es un yacimiento en altura, es lo que se conocería en la bibliografía como un oppidum, y desde mi punto de vista tiene mucho interés porque conserva la muralla. Ah. Es un yacimiento que se conoce porque se construyeron en lo alto del cerro, se construyeron 2 depósitos de agua y bueno, pues las obras de remodelación hace unos años de estos depósitos y la inserción de una nueva tubería
permitió excavar una parte del cerro. Entonces ahí se pudo documentar un edificio que forma parte de una acrópolis y luego en la ladera pues un sistema de aterrazamiento que son áreas de almacén. Y al final de esa tubería se pudo documentar un fragmento de la muralla de adobe del siglo VII a.C. Y yo creo, desde mi punto de vista, que ese es uno de los aspectos más interesantes porque no tenemos muchas murallas en ¿No? Tarteso. Entonces sería muy, muy interesante poder excavarlo. Pero bueno, vamos a terminar el Turuñuelo y luego De ya uno en uno, ¿verdad? pensamos. Además, el Turuñuelo que tiene Sí. todavía por sacar. Bueno, si lleváis, ¿cuánto llevaríais? ¿Un tercio del yacimiento excavado o menos? ¿Cuánto dirías? Sí, un Un 20-30% 30% aproximadamente. y ya habéis dado unos bombazos de información que nos quedamos temblando. No quiero saber cuando consigáis excavar todo el perímetro o levantar la planta superior, si la levantáis y decidís excavar la planta baja, lo que puede salir ahí. En fin, es que es impresionante. Pues una sorpresa, Uf. la verdad que es muy difícil de saber, porque es cierto que cuando empezamos a excavar el Turuñuelo intentábamos tomar Canchorroano como Mm. paralelo para intentar encontrarle una lógica al yacimiento, sobre todo a la hora, por ejemplo, pues de abrir áreas de excavación, pues ver la extensión que iban a tener las áreas que vamos a excavar, pero bueno, ya hemos aprendido que no se parecen en Vaya. nada, o sea que claro que el Turuñuelo tiene su propia singularidad, tiene su propia estructura y bueno, eso con el paso de los años pues vas entendiendo un poco, ya eres capaz un poco más de leer el yacimiento y, y la verdad que al final, bueno, pues cada edificio o cada uno de estos edificios nos estamos dando cuenta que en sí es diferente. Comparten muchas cosas, pero tienen muchas cosas que los hacen diferentes o que les dan su propia personalidad. Has hecho referencia a que los edificios en túmulo que se encuentran en el Guadiana son muy similares a los que hay en el Guadalquivir. Estás hablando todo el tiempo de Tarteso, pero estamos en el Guadiana. El Guadiana está en Extremadura, no está en Andalucía. Y Tarteso surge, parece ser, bueno, o lo que nosotros leemos siempre es que está en torno al Golfo Tartésico en el Guadalquivir. ¿Existe un Tarteso en Extremadura, a lo mejor? Bueno, no es que exista un Tarteso en Extremadura. A ver, aquí tenemos que partir de una base que es súper Sí. importante. Tarteso al final es un término que nosotros utilizamos para entendernos. Quiero decir, es un término que aparece en las fuentes antiguas, Ujú. pero no sabemos realmente si la gente que vivía en este territorio entre el siglo VIII, por ejemplo, la gente que vivía en el Guadalquivir entre el siglo VIII antes de Cristo y el siglo VI, se llamaban tartesos. O sea, no sabemos si es su etnónimo. Es un término que nos han legado las fuentes y que nosotros hemos adaptado un poco, digamos, para entendernos. Pero posiblemente en Tarteso sí, hubiese diferentes pueblos, ¿no? Hubiese diferentes, no sé qué término utilizar Mm. para que no se me echen encima, ¿no? Porque diferentes grupos, digamos, entonces posiblemente tuviesen diferentes nombres o diferentes maneras de Mm. denominarse. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues hemos adquirido ese concepto de las fuentes, lo hemos adoptado y eso nos permite identificar a unos grupos sociales en un periodo concreto, en un territorio concreto. Es cierto que el tarteso que las fuentes definen, nosotros lo restringimos única y exclusivamente al Valle del Guadalquivir, de eso no hay ninguna duda. Pero también es cierto que en el momento en el que en el siglo VI a.C. ese poblamiento del Guadalquivir y de la zona de Huelva se desestructura, la gente que habita esos yacimientos o que habita esos territorios, mucha de esa gente se dispersa por el territorio. Y da la casualidad de que en el Guadiana tenemos un periodo en el que prácticamente no tenemos niveles de ocupación o los niveles de ocupación que tenemos son muy concretos o los que tenemos documentados hasta ahora y sin embargo en el siglo V o finales del sexto, principios del quinto, el Guadiana experimenta un auge demográfico en el que empiezan a aparecer este tipo de edificios con asentamientos menores asociados, cuya cultura material es exactamente igual que la que estamos viendo en el Valle del Guadalquivir. Entonces nosotros, en cierto modo, lo que reivindicamos es que en ese siglo VI, esa gente que se traslada al Guadiana viene del Guadalquivir. Si en el Guadalquivir lo estamos llamando tartésico, ¿en qué momento pierden su nombre? O sea, pasan de Esperña a Perro y ahora hay que llamarle Y de otra ya. manera diferente. Cuando en realidad ellos vienen con la misma cultura Sí. material, construyen igual sus Mm. edificios, se entierran igual, que eso es una señal de identidad súper importante en una cultura. Mm. Se entierran de la misma manera, con el mismo rito, con unos materiales muy parecidos. Entonces, bueno, pues simplemente nosotros lo que queremos es que llegar a un consenso de que existe una etapa final de ese tarteso que se desarrolla en el Valle del Guadiana y de la que, en cierto modo, la región de Portugal también forma parte, Sí. porque muchas veces tenemos metidos en la cabeza que existe una frontera entre España y Portugal y la trasladamos a la Primera Edad del Claro. Hierro, y eso no ocurría, y también tienen una cultura material muy similar
Y algo muy importante, también fueron partícipes de la colonización fenicia. Bien. Lisboa es una colonia fenicia y allí habría gente que desde Lisboa pues se trasladaría hacia el interior porque el Tajo es una arteria de penetración y bueno, yo creo que mejor ejemplo que todo el material que está apareciendo ahora de importaciones de Egipto y demás en la zona de Sí, Salamanca, Ávila y demás, yo creo que mejor ejemplo de que ahí existe una conexión y la gente está comunicándose, yo creo que mejor ejemplo no hay. al final va a resultar que la sombra de los fenicios es muy alargada. Sí, Yo al recuerdo, final. te lo comentaba antes de empezar la entrevista, que yo di clase con el profesor González Wagner y que en mi época, por allá por el año 2005, todas estas teorías de los fenicios eran todavía como un poco locas y nosotros, pues haciendo una relación con el sexto sentido de Wagner, decíamos que era el profesor que en ocasiones veía fenicios. Claro, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Y al final va a resultar que se están descubriendo materiales orientales hasta en zonas que serían del ámbito celtibérico o vacceo, que en la vida podríamos haber imaginado que los fenicios hubieran llegado hasta allí, y ahí están los restos. Claro, muchas veces, bueno, en el caso del Guadiana, posiblemente los que llegaron hasta allí no serían fenicios, ¿no? Porque ya han pasado, pues desde la colonización del siglo IX hasta el siglo VI, ya han pasado 3 siglos y posiblemente esos fenicios, que normalmente se definen como fenicios de Occidente, quizás no hubieran visitado nunca Fenicia, ¿no? Nunca hubieran visitado su tierra madre. Pero es verdad que en ellos sí ha perdurado una serie de elementos y bueno, gracias a ese comercio está llegando material del Mediterráneo que se está moviendo por la península. Es verdad que no es un material muy abundante. Posiblemente esos materiales, bueno, pues se utilicen a modo un poco como reliquias, un objeto, pues no sé, un escarabeo o un objeto pequeño que alguien atesora un Una poco, reliquia como familiar, hoy en ¿no? día. Algún objeto raro. Claro, exactamente. Como hoy en día, pues no sé, tú puedes heredar los pendientes de tu abuela, que al Efectivamente. mismo tiempo eran de su bisabuela y así, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco tendrían esa función. Pero todo eso luego también va cargado de una ritualidad o de un imaginario que también va calando en las poblaciones locales. Claro. Y bueno, yo creo que ahí está lo interesante pues de esa perspectiva y de esa hibridación. Y obviamente, una cosa que también me parece muy interesante es que nosotros entendemos Tartesos como un conjunto, o habitualmente como lo englobamos todo dentro de Tartesos, parece que Tartesos es un todo. Pero seguramente nada tendría que ver un tartésico de Huelva con uno de Cádiz, con uno de Sevilla y por supuesto con uno del Guadiana, porque no podemos perder de vista que al final Tarteso es lo que resulta de sumar, por así decirlo, un fenicio con un habitante Sí. local de este territorio, ¿no? Y no todos los territorios, igual que ocurre hoy en día, igual que ha ocurrido durante toda la historia, no en todos los territorios la gente es Claro. igual. Y tienen las mismas tradiciones y tienen los mismas, bueno, sigue un mismo patrón. Entonces, bueno, yo creo que eso también es una cosa súper interesante de Tartesos, ¿no? La personalidad que en cada región o en cada territorio, esa población que nosotros identificamos como tartésica, bueno, pues la personalidad que tiene. Claro. Has citado, bueno, estamos ya en la recta final del programa, hay en el chat de Twitch varias preguntas, probablemente los que nos vean después en YouTube les surgirán preguntas, podemos ir engarzándolas ya para girar en torno a Vale. este tema final que es precisamente por donde la gente está preguntando y a mí también me surge la duda. Has dicho que por la situación de crisis que hubiera, gente que pudiera vivir en el Guadalquivir acabó asentándose o se movió en un movimiento que pudo durar años, no que fueran directamente, hacia la zona del Guadiana. Pero luego en el Guadiana está el Turuñuelo y están los túmulos. Sabemos, vosotros lo habéis demostrado con el Turuñuelo, que los túmulos del Guadiana se crearon a propósito. ¿Qué pasó en el Guadiana para que la gente que allí vivía decidiera enterrar edificios enteros y se esfumara? Pues habitualmente o tradicionalmente la historiografía siempre había definido que la llegada de los pueblos del norte, en este caso de los celtas, que tú hablabas antes, pues, ese gran grupo de los celtas que parecía que era gente que se movía por todo el mundo, pues la llegada de los celtas, de los pueblos del norte, había un poco provocado que esta gente, bueno, pues dijéramos que se esparciese. ¿Qué ocurre? Que crear un túmulo de la magnitud del Turuñuelo no es algo que tú puedas hacer en mitad de un proceso de Claro, conquista, en este caso, o de presión por parte de otra cultura, entre otras razones porque en el Turuñuelo se sacrificaron casi 100 animales y además rellenar ese edificio, y te costosísimo. lo digo yo, que lo estamos vaciando, Claro, pues rellenarlo es algo que supone muchos días de trabajo y el trabajo de de mucha mucha gente. gente. Entonces tiene que ser algo un poco premeditado.
Nosotros, a raíz bueno, sobre todo de excavar el Turuñuelo, nos dimos cuenta que teníamos que tratar otros ámbitos, en este caso de la investigación, y entonces propusimos un poco el estudio de la existencia de un cambio climático, la posibilidad de un periodo prolongado de lluvias o un periodo prolongado de sequía que no permitiera desarrollar los cultivos. A raíz de este estudio que te comentaba, en el que me he embarcado ahora, y bueno, hasta ahora solo tenemos resultados preliminares, ahora hay que corroborarlos con estudios de termoluminiscencia y bueno, alguna serie de analíticas, pero es cierto que sí hemos conseguido documentar que el Guadiana tiene una serie de crecidas periódicas cada 500 años. ¿Qué ocurre? Que el Guadiana tiene crecidas periódicas cada 10, cada 100 y cada 500. Estos túmulos están todos ubicados en territorios que se quedan al límite de las crecidas cada 10 y cada 100 años, que son crecidas que son predecibles, que son controlables, porque ocurren cada muy poco tiempo, pero ninguno de estos edificios tiene más de 500 años de vida. Entonces nadie pudo controlar esas otras crecidas, ¿no? Y es verdad que en el Turuñuelo, bueno, pues tenemos algunos indicios de la existencia de una de esas crecidas del río y ahora barajamos la posibilidad de que un periodo de inundación, sin que tenga que ser catastrófico, ¿eh? Que no se imagine la gente ahí un tsunami y se ¡Ay! destruyó todo. No, no, no. Simplemente que se anegase todo y que ya no pudieras cultivar. Es que si no puedes cultivar, ni puedes No hay comer nada tú, que ni puedes hacer, comer el ganado. efectivamente. Entonces la vida se acaba. Exactamente. Y digamos que un poco, bueno, pues eso, unido a la superstición de estas culturas, ¿no? Que todo lo vinculan con la idea de su divinidad, ¿no? Y cómo su divinidad verá determinadas acciones, pues quizá vamos a explorar esa línea a ver si fue una causa natural lo que les llevó a decir, bueno, pues tenemos que clausurar lo que tenemos aquí, tenemos que protegerlo de alguna manera y ahora nos vamos a marchar a otras regiones a vivir y listo. Preguntaba Dani Escribano, a raíz de lo que hablaba sobre Tarteso inserto en todo el proceso de colonización fenicia del Mediterráneo, la Koiné que nos citabas, si, al igual que pasa con Tartesos, con el ejemplo de Tarteso, hay otras culturas que se hayan formado de la misma manera en otros lugares del Mediterráneo. ¿Ese fenicio más indígena igual Tarteso ocurre en otros lugares del Mediterráneo también? Bueno, claro, ciertamente los fenicios también dejaron su pozo en muchas otras regiones del Mediterráneo. Lo que ocurre es que quizá no calaron del mismo modo que ocurrió en la península ibérica, posiblemente por el desarrollo que las propias culturas de otras regiones del Mediterráneo tenían. Por ejemplo, yo creo que el caso más claro es Grecia. O sea, el desarrollo que ya la cultura griega, por englobarlo, ¿no? Aunque formaban parte de ciudades distintas, atenienses, espartanos, eubeos, bueno, diferentes regiones, es cierto que el pozo que ya tenía la cultura griega no permite quizá la penetración de tantos elementos, pues no sé, en Grecia ya tenían su propia escritura, es completamente distinta la situación de esos territorios, a lo mejor de la zona más levantina del Mediterráneo, que lo que ocurría en la península ibérica. Ya. Quizá aquí la propia permeabilidad de las sociedades que habitaban aquí el bronce final, pues sí permitió, ¿no?, esa conexión o esa hibridación, o simplemente que las poblaciones locales de aquí, pues no sé, nosotros por ejemplo seguíamos haciendo la cerámica a Claro. mano cuando llegaron los fenicios, y sin embargo en Grecia pintaban unas maravillas que alucinas, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que ahí es donde funciona la capacidad de penetrar o no en determinados territorios, en el desarrollo que las propias culturas de los territorios donde llegaron los fenicios ya tenían. Claro. Nos preguntaba Caucor66 si el turuñuelo en concreto se puede asociar al fin de Tartesos. Bueno, es un elemento más del fin de Tarteso. Digamos que en el Turuñuelo lo que hemos documentado es efectivamente una escena, una foto finis, que le digo yo siempre, de el final de ese Tarteso, o sea, o por lo menos del final, sí, de Tarteso en el Guadiana. Es verdad que luego no existe ningún territorio donde se vea reproducida esta cultura, hay elementos, sobre todo en la zona del Levante, pero es cierto que nos parece que ahí se diluye ya, a final del siglo V, se diluye por completo. Y el ejemplo del Turuñuelo y Canchorroano tiene una amortización exactamente igual, Exacto. un sacrificio de animales, mucho más reducido obviamente, porque ahí solo se sacrificaron 11 équidos, pero el edificio se incendia por completo, se cubre, se sepulta y 2500 años después hemos llegado nosotros Claro. a excavarlo. Relevante. Decía Germán Mancini que era muy interesante este concepto de orientalizante y además es uno de los aspectos en los que tú estás trabajando en concreto. ¿Qué nos puedes decir de el significado de orientalizante y qué debate hay sobre ese concepto en el mundo académico ahora? Pues el orientalizante es un tema, o sea, un término, perdón,
que se cogió de la historia del arte para definir aspectos estilísticos, ¿no? Que aparecían en materiales del Mediterráneo en los que se habían tomado, bueno, pues técnicas o influencias llegadas de Oriente, ¿no? A la hora de trabajar esos materiales. Se empezó a utilizar sobre todo para las regiones de Grecia y Etruria, ¿no? Bueno, pues estilo orientalizante, y se adoptó en la península ibérica cuando se estudiaron o cuando aparecieron los primeros elementos que tenían ese estilo oriental, pues no sé, los primeros jarros de bronce, los primeros marfiles que no se sabían ubicar exactamente, no se sabía si venían de Oriente o habían sido producidos en la península ibérica por orientales que estaban aquí. Claro, en aquel momento, o sea, cuando estamos hablando de estos primeros materiales que son, pues desde la aparición del tesoro de la Liseda en la década de los años 20 y los primeros jarros de bronce que se publicaron en los años 50 del siglo XX, no se conocían todavía las colonias fenicias, o sea, estábamos intentando construir la casa por el tejado. Entonces, claro, ¿cómo había llegado ese material ahí? Entonces se empezó a adoptar el concepto orientalizante. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece el tesoro del Carambolo, Carriazo, que fue el encargado de las excavaciones, cuando lo vio dijo, y por fin tenemos aquí Tarteso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que se abrió una nueva puerta, porque ahora todo ese orientalizante se sumaba a Tarteso. Entonces los dos términos quedaron como un poco divididos. Ujú. Unas veces se utilizaba orientalizante, otras tartésico, a veces como sinónimos. Claro, el problema era que muchos de esos materiales descontextualizados que habían servido para definir el orientalizante venían de regiones donde no podía ubicarse Tarteso. Entonces, a los materiales que procedían del Guadalquivir se les empezó a llamar tartesos, tartésicos en este caso, y a los materiales que venían de fuera, pues los que estaban en el Tajo y en el Guadiana, se les empezó a definir como orientalizantes. Cuando empezaron a aparecer los primeros yacimientos, en este caso la necrópolis de Medellín y el edificio de Canchorroano, ¿quién iba a usar el término tarteso? Si tarteso solo se podía utilizar, según la fuente, para el Valle del Guadalquivir, pues se quedó el concepto orientalizante y eso ha ido pasando de generación en generación, se ha ido tratando, aunque es cierto que los primeros autores que empezaron a usar el concepto orientalizante, entre ellos, por ejemplo, Sebastián Celestino o el propio Martín Almagro Gorbea, ellos mismos terminaron por desecharlo. Y Almagro, por ejemplo, cuando publicó los primeros trabajos de la necrópolis de Medellín, la definía como orientalizante y la terminó publicando como la necrópolis tartésica de Medellín. Quiero decir que ellos mismos evolucionaron, pero bueno, que el uso del concepto, por resumirlo así un poco, o el por qué aquí se usa más el orientalizante que en el Guadiana es ese. Al final, bueno, fue una cuestión, bueno, pues que en el momento con las evidencias que había, pues Claro. se adoptó ese término. Las palabras que sirven para designar cosas, pero nuestro conocimiento avanza y esas palabras dejan de tener el sentido original que estábamos utilizando. Son conceptos que utilizamos Claro. nosotros cambiamos porque nuestro conocimiento cambia y las palabras como que a veces se quedan atrás en ese cambio, ¿no? Claro, en realidad fue una solución. Es como no sabemos cómo denominarlo, vamos a quedarnos con el orientalizante, pero al mismo tiempo, mientras se excavaba la necrópolis de Medellín, donde son cremaciones en una tipo Cruz del Negro, y se conocían ya las excavaciones de Bonsor en Carmona, éramos un poco conscientes de que los enterramientos eran iguales. Entonces tenían que pertenecer a gente que por lo menos viviese dentro de una misma Un ambiente idea o de una cultural misma similar, concepción. ¿no? Claro, entonces, bueno, pues en aquel momento la solución fue usar el orientalizante. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú trasladas el concepto orientalizante o le das un significado como cultura o como periodo cronológico, el concepto pierde su sentido Claro, original. Y entonces ya crea más confusión que ayuda. que ayuda a comprender. Preguntaba Dani Escribano, hablando sobre los túmulos tartésicos, si hay diferencias estructurales entre el carambolo, canchorroano y el turuñuelo al pertenecer a grupos culturales diferentes. No, estructuralmente, bueno, difieren en su planta, no son exactamente iguales, aunque sí tienen elementos comunes como la presencia del patio central, las capillas en este caso, ¿no? Con los altares. En Canchorroano, por ejemplo, también hay una capilla con un altar circular y con un altar en forma de piel de toro, como ocurre en el carambolo, pero tienen muchos elementos en común. La métrica de la construcción, del tamaño de los adobes es prácticamente exacta. La manera de construir, ¿no? Esos alzados de piedra, o sea, esos cimientos de piedra y esos basamentos de piedra sobre los que se levantan alzados de adobe, pavimentos de arcilla roja pisonada, el hecho de estar orientado hacia el este. En el caso del carambolo, por ejemplo, la sucesión de edificios, que en Canchorroano también se da. O sea, hay muchos elementos que los unen, muchos más que los unen que de los que los separan. ¿no? Dice Sí. Muiz que hizo su TFM sobre necrópolis tartésicas, basándose en las necrópolis a raíz de estudios antropológicos.
Dice que apenas había estudios cuando hizo ese TFM. ¿En el Congreso vais a plantear algún estudio sobre este tema? ¿Se han realizado estudios de género a raíz de la cultura material? Son como dos preguntas. La primera, ¿en el Congreso se va a tratar el tema de las necrópolis tartésicas? Pues, si no recuerdo mal, nos acompañará en el Congreso Mariano Torres, que Sí. bueno, pues es el gran especialista del mundo funerario y seguro que en algún momento o algún aspecto. Es cierto que en el bloque, por ejemplo, de Tartesos Olvidados no incluimos en sí el mundo funerario solo y exclusivamente, porque quizás en los últimos años es en lo que menos se ha avanzado y de lo que, bueno, pues ya más o menos lo que se conoce ya, bueno, que ya está más o menos asentado. No se han excavado nuevas grandes necrópolis, al menos en el valle, o sea, en nuestros territorios, ¿eh? Porque en Portugal, por ejemplo, en la primera Edad del Hierro sí se han excavado un gran número de necrópolis. De hecho, si no me equivoco, creo que he leído ese TFM, o por lo menos lo he consultado. Vaya, qué maravilla. Sí, sí, es un estudio sobre todo de género y demás en torno a la necrópolis de Medellín, lo conozco. Mm, Porque en la pandemia, bueno, tanto tiempo encerrada, Vaya, da tiempo a pude. muchas cosas. Claro, y entonces estuvimos intentando reestructurar o reubicar, bueno, pues todas las necrópolis, todos los enterramientos que se excavaron en Medellín, porque son excavaciones muy antiguas. Entonces, bueno, es otro de los yacimientos sobre los que también estamos trabajando últimamente. Y bueno, a raíz del que surgió todo este tema, ¿no? Porque ya Martín Almagro Gorbea apuntaba que la necrópolis de Medellín tenía un brazo que lo rodeaba y tal. Y bueno, y ya empezamos a tirar del tema de la reconstrucción del paleopaisaje y la verdad que está dando muy buenos resultados. Pero sí es cierto que desde los trabajos que hizo, en este caso Mariano Torres, que publicó un libro ya sobre el mundo funerario en Tarteso, y las publicaciones sueltas de algunas necrópolis, no es un tema en el que nadie más haya abordado a lo mejor así en profundidad. Claro. Y luego, bueno, pues para finalizar, también que estamos llegando al final, pregunta Ian y el resto del nick, no me atrevo a pronunciarlo, ¿en qué medida pueden ser considerados los turdetanos los herederos de Tartesos? Bueno, en toda la medida, ¿no? Es lo que siempre se ha defendido, ¿no? Que eran los herederos. De hecho, hay muchos yacimientos que no se abandonan totalmente. Quiero decir que tienen una ocupación en lo que diríamos como época tartésica. Es verdad que hay un hiato y luego una nueva ocupación que ya se define como de época turdetana. Obviamente los turdetanos tienen su propia esencia, digamos, o su propia personalidad. Pero siempre, siempre, siempre se ha heredado, o sea, se han considerado los máximos herederos. En ese sentido, si tienes interés por el mundo este de tartesos y turdetanos y demás, pues te recomiendo mucho los trabajos del profesor García García Fernández, que Fernández. también nos acompañará, sí, Francisco José García Fernández, que es profesor de la Universidad de Sevilla, también nos acompañará en el Congreso y él, bueno, ha tratado en profundidad el tema concreto este de tartesos y turdetanos en varias publicaciones. Muy bien. Bueno, pues Esther, qué maravilla poder haber estado charlando contigo, poder haber visto las tripas de la investigación, conocer cuánto se sabe de Tarteso, que ya ha dejado de ser ese pueblo misterioso, oculto, sino que es pues una cultura muy rica, floreciente, incluida en todo el ambiente del Mediterráneo, que cada vez vosotros estáis realizando más estudios sobre el tema, que nosotros podamos conocerlo gracias a vosotros y bueno, animar a la gente de nuevo a que se inscriban al Congreso, que lo podremos ver también en YouTube, que estaremos online allí pendientes, que nos has dicho que podremos incluso participar en él y hacer preguntas. Muchísimas gracias, Esther, por habernos acompañado, por haber unido tu voz a estas voces de bronce y hierro. Y bueno, pues esperamos vernos pronto porque, claro, estaremos allí en el Congreso. Fantástico, nada, para mí un placer. Siempre es un placer colaborar, divulgar y bueno, pasar un buen rato que para mí también es muy enriquecedor, así es que encantada. Pues un placer, nos despedimos aquí, os digo pues adiós a todos y la semana que viene tendremos un debate porque vamos a hablar sobre Atlántida y Tartesos. Ahí os lo dejo porque sé que es un tema candente y que va a generar Yo me voy. pues mucha controversia. Hay que atreverse. Como tú dices, Esther, no hay ningún tema tabú. Hay que tratar todos los temas porque el conocimiento nunca ocupa lugar. Muchas gracias a ¿Sabe, todos. sabe,
Perdona que Dinos, te corte. ¿Sabes por qué no se me ha ocurrido el tema tabú, lo de la Atlántida? Ahora que lo dices me ha venido a la ¿por mente. qué? Pero no se me ocurre porque yo la Atlántida la tengo completamente fusilada en mi vida. Sí, O sea, no existe. bueno, En mi imaginario tartésico no existe. Entonces, ni siquiera se me había pasado por la cabeza lo del tema, usar de tema tabú la Atlántida, pero sí. Mm, efectivamente, ese tema está ahí y hay que empezar a ubicar cada mundo en su contexto, ¿verdad? exacto, Eso es muy efectivamente. importante. Muchísimas gracias, Esther, de nuevo. Ya no sé cuántas veces te lo he dicho, pero te lo digo otra vez. Muchas gracias y nos Encantada. vemos próximamente. Un placer. Un saludo. Adiós a todos. Hasta luego.